Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 25. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Llamamiento a una vida santa es el título de este sermón. Los cristianos no se identifican por la ropa que visten o por la comida que consumen. Más bien se conocen, se distinguen por su estilo de vida. Por el otro lado, algunos grupos religiosos sí se identifican por eso. Por ejemplo, los Amish usan ropa distintiva y evitan los inventos modernos. Los adventistas del séptimo día siguen ciertas dietéticas, etc. Pero Pedro no menciona ninguna de estas cosas cuando escribe su carta a estos cristianos exiliados en Asia Menor. Él los exhorta a identificarse como ciudadanos del reino de Dios por medio de su doctrina y por medio de su estilo de vida, de vivir vidas santas porque Dios es santo. Pedro trata sobre cómo debemos comportarnos en esta vida antes de entrar a la herencia eterna. Exhorta a sus lectores a una vida de santidad que debería derivarse de la situación ya descrita en los versículos anteriores, tal como se indica por la expresión en el versículo 13, por lo tanto. Es decir, que lo que va a decir a continuación es una exhortación basada en la descripción previa del Evangelio como base de la esperanza viva que el pueblo de Dios ya posee. Pedro ya ha dicho que Dios nos ha hecho nacer de nuevo y que nos ha garantizado una herencia incorruptible. Por lo tanto, debemos vivir una vida santa mientras vivamos como extranjeros en este mundo. En el versículo 13, Pedro exhorta a sus lectores a preparar sus mentes para la acción. Nos exhorta a ser sobrios y a poner nuestra esperanza plenamente en la gracia que será traída en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La implicación de esta exhortación es que los cristianos no debemos de ser ingenuos y asumir erróneamente que el mundo en el que vivimos es benigno con la fe cristiana. No. Jamás debemos de creer que México es una nación cristiana con valores bíblicos. No lo es así. Así que la exhortación de Pedro está destinada a impulsar a sus oyentes a actuar. Pide que preparemos nuestras mentes para la acción. Versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El texto griego alude a la imagen de alguien que se ajusta la faja para que la ropa exterior no le estorbe para correr o para realizar un trabajo serio. Los destinatarios de esta carta y nosotros
debemos comprender la hostilidad natural de la cultura que nos rodea. La seriedad de esto fue mucho más fácil comprender para los destinatarios primarios que para nosotros, porque nosotros no hemos sido desplazados de nuestros hogares, tampoco hemos sido torturados o impedidos de comprar y vender, porque nos negamos a adorar al César o a las deidades paganas. En nuestro contexto, donde la hostilidad hacia el cristianismo a menudo viene con una sonrisa, es más difícil preparar nuestras mentes para la acción. Es más difícil porque a menudo no vemos ninguna amenaza directa. En nuestra situación, preparar nuestra mente para la acción significa que necesitamos conocer nuestras Biblias, que necesitamos saber su contenido, que necesitamos conocer nuestros símbolos doctrinales. Significa que debemos comprender la persona y la obra de Jesucristo. También que debemos de comprender la forma en que los escépticos intentan atacar a la fe cristiana y cuando nos intimidan o nos menosprecian por ser cristianos. Pedro, hermanos, nos está diciendo que pongamos manos a la obra para comprender la fe cristiana, así como los desafíos de la incredulidad que nos rodea. Además, Pedro exhorta a los cristianos a ser sobrios, versículo 13. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto significa, hermanos, que debemos tomarnos estos asuntos en serio y no actuar como si estuviéramos en un adormecimiento ebrio. El peligro para nuestras almas como extranjeros residentes en este mundo hostil no es un problema que podemos ignorar o que podemos evitar. Debemos comprender que existe una brecha cada vez mayor entre los cristianos en Jesús o los creyentes en Jesús y aquellos que no lo son. Vivimos en un mundo de incrédulos a quienes no les gusta ni comprenden la fe cristiana. No se preocupan por los asuntos del pecado ni de la gracia de Dios. E incluso algunos de ellos piensan que los cristianos somos ingenuos, que nos creemos justos. Por eso, Pedro nos exhorta a prepararnos conscientemente para la acción. Nos exhorta a mantenernos sobrios, poniendo nuestra esperanza en la gracia que nos será traída cuando Jesucristo vuelva. Después de todo, donde está nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Pero la culminación de esta esperanza viva será cuando Jesucristo regrese para resucitar a los muertos, juzgar al mundo y hacer nuevas todas las cosas. No habrá utopía terrenal como muchos piensan. Pedro no da ningún indicio de un reino milenario terrenal antes de que Cristo regrese, no. Tampoco hay una exhortación de buscar transformar la cultura pagana del mundo grecorromano o nuestra propia cultura en algún tipo de sociedad cristiana, no. Lo que Pedro dice es que el regreso del Señor al final de los tiempos debe indicarnos cómo debemos vivir hasta que Él regrese. Es decir, debido a que hemos sido santificados por el Espíritu Santo y apartados para los propósitos de Dios, en el versículo 14, Pedro habla de los cristianos como hijos obedientes que no se amoldan a las pasiones de su ignorancia antigua. Dice así, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Lo primero que caracteriza a los cristianos es que el poder del pecado sobre ellos ha sido roto. Las personas que alguna vez fueron esclavas del pecado, ahora por la gracia de Dios se han convertido en hijos obedientes que ya no están esclavizados a sus pasiones pecaminosas. Dios ve todo lo que hacemos y por ello debemos vivir una vida de santidad. Versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
Nuestra conducta es lo que nos distingue de los incrédulos que nos rodean y debe de ser un reflejo de nuestra ciudadanía celestial. Ser santo significa ser apartado por Dios y para sus propósitos. El Evangelio es la base para una vida de gratitud a través de la cual buscamos reflejar la santidad de Dios como se revela en sus mandamientos. Ahora bien, hay dos formas muy comunes de interpretar mal esta orden de Pedro de ser santos. La primera es entender este mandamiento como si realmente pudiéramos llegar a ser tan santos como Dios a través de nuestras buenas obras, dejando todo pecado. Juan Wesley intentó esto con su doctrina de la perfección cristiana y en el proceso afectó a muchos. Jamás podremos ser como Dios. La segunda mala interpretación es calificar el mandamiento de Pedro de tal manera que no quede nada del requisito de ser santos. Es decir, creer que no hay ninguna necesidad de imitar esa santidad que Dios nos revela a través de toda la Biblia y con mayor claridad en la persona de su Hijo Jesucristo. Si nosotros deseamos comprender lo que implica una vida de santidad, simplemente tenemos que ver la vida que Jesús vivió. Es importante recordar que el significado principal del término santo es ser apartado por Dios y para sus propósitos. Pero un significado secundario de santo es pureza ética, en el sentido de vivir en conformidad con la voluntad de Dios, es decir, obedecer sus mandamientos. Pedro ya ha dicho que Dios ha apartado a los cristianos por medio de la obra del Espíritu Santo, santificándolos para ser lavados con la sangre de Cristo y para obedecer sus mandamientos. Esa es otra forma de decir que hemos sido apartados para vivir una vida de santidad. Además, el mandamiento de ser santo como Dios es santo se usa de diferentes maneras a lo largo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, Jesús proclama palabras similares a la multitud que se había reunido para escucharlo hablar sobre el reino de Dios. Para una audiencia judía que confiaba en su propia justicia y santidad personal ante Dios, Jesús hace explícito lo que realmente significa la obediencia a la ley. Hacia el final del sermón en Mateo 5:48, Jesús exige: sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. El punto de Jesús es que si la santidad es mera conformidad externa a los mandamientos de Dios, como lo enseñaban los fariseos, entonces debemos mostrar perfecta obediencia a todos los mandamientos de Dios. Pero Jesús también aclara que tal santidad se extiende más allá de la conformidad exterior, al corazón, es decir, a nuestros pensamientos y a los motivos de ellos. Si esperamos entrar al cielo a través de nuestra propia santidad, entonces debemos ser obedientes a los mandamientos de Dios como lo hizo Jesús. En este sentido, el mandamiento de ser santo condena a todos los hombres al castigo eterno. Y entonces, este mandamiento de ser santos aplasta absolutamente todos los intentos humanos de ganarse la justificación ante Dios. No es posible. Sin embargo, debemos recordar que Pedro se dirige a judíos y a gentiles que ya han sido lavados con la sangre de Cristo. Ellos ya poseen una esperanza viva y tienen garantizada una herencia celestial porque Dios la guarda para ellos. Aquellos que no eran pueblo de Dios, ahora a través de la obra de Jesucristo lo son. Quienes eran controlados por sus pasiones pecaminosas, ahora son apartados para obedecer. Los que alguna vez vivieron en la superficialidad y en la ignorancia, ahora viven vidas santas de conformidad con los mandamientos de Dios. Cuando creemos en el Evangelio es porque Dios nos transforma para vivir vidas santas. Pedro no dice que solo aquellos que viven una vida santa como lo exige la ley de Dios obtendrán la herencia prometida. No,
lo que dice es que todos aquellos que actualmente poseen la esperanza de una herencia celestial, personas de las que se habla a través de todo el Nuevo Testamento como santos, lucharán con todo lo que hay en ellos para ser santos como Dios es santo. Seguramente vamos a fracasar, sí, pero continuaremos luchando por la santidad. De hecho, es nuestra conducta santa y no nuestra ropa o dieta, como ya lo mencionamos, lo que nos identifica como ciudadanos del reino de Dios. Somos el pueblo de Dios y por eso nos esforzamos por apartarnos de la maldad en nuestro corazón. Nos esforzamos en apartarnos de la maldad que existe a nuestro alrededor, en nuestro mundo en el que vivimos. Como ciudadanos del reino de Dios, confesamos a Jesucristo como nuestro Rey Supremo, no al César. Así que es nuestra santidad, nuestra separación para Dios y nuestro esfuerzo por obedecer sus mandamientos lo que nos distingue de los incrédulos que nos rodean. Dios es un Dios de justicia y no puede tolerar ninguna forma de maldad o injusticia. Los profetas repetían una y otra vez que si el pueblo de Dios debía actuar con justicia, es porque ellos querían ser santos. Decían ellos que si ellos debían actuar con justicia, entonces ellos es porque querían ser santos. Los autores del Nuevo Testamento eran conscientes de que del mismo modo que Isaías reconoció que necesitaba estar puro para estar en la presencia de un Dios santo, así también la pureza y la santidad de Dios requiere que nosotros como cristianos llevemos una vida santa. Se trata de un llamamiento a entregarnos a Dios y a separarnos del estilo de vida del mundo. Dios no puede tener comunión con alguien cuya manera de vivir incluye practicar el mal. Pero además, en los versículos 17 al 21, Pedro hace un llamado a un temor reverente hacia el Señor. Versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El temor de Dios no significa terror. Los cristianos no debemos vivir con temor de que si nuestras vidas no son lo suficientemente santas, Cristo nos echará de su reino. Pero aunque Dios es nuestro Padre, eso no nos da la confianza y la familiaridad suficientes para hacer lo que nos plazca. No, tenemos que recordar cuál es el carácter de nuestro Padre. El temor reverente del que habla Pedro es similar al de alguien que tiene un trabajo peligroso. El cuidado y la diligencia son parte del trabajo, porque si se descuida puede resultar gravemente herido. Debemos recordar que Pedro escribe a los exiliados que están sufriendo. Sus circunstancias son peligrosas. Ellos deben confiar siempre para que Dios los preserve en este tiempo de prueba. No debemos de tener demasiada confianza en nosotros mismos. Tampoco debemos volvernos arrogantes pensando que Dios es infinitamente poderoso para librarnos de todas las tentaciones. Debemos de estar en guardia constantemente para no volver a nuestras formas de vida antigua. Debemos temer a Dios, quien es el juez supremo, y no a la burla del mundo. Debemos considerar que Pedro escribe esto del temor de Dios a la luz del énfasis de la sabiduría que se encuentra en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio 4:10, cuando los israelitas estaban a punto de entrar a la tierra prometida, Moisés los exhorta a recordar el día que estuvieron delante de Jehová y cómo le dijo que reuniera al pueblo para que le hiciera oír sus mandamientos y para que aprendieran a temerle todos los días que vivieran.
Entonces, así como los israelitas debían temer a Jehová, también los elegidos exiliados debemos permitir que el temor del Señor guíe toda nuestra forma de vida. En los versículos 17 al 19, Pedro enseña este punto de manera muy directa. Nuestro temor al Señor debería hacernos retroceder una y otra vez para considerar el costo de nuestra redención. Si realmente tememos a Dios en el sentido correcto, le estaremos agradecidos por todo lo que ha hecho en nosotros a través de Jesucristo. El verdadero temor de Dios surge cuando los cristianos reflexionamos sobre el hecho de que hemos sido rescatados por la sangre de Jesús, el verdadero Cordero de Dios sin pecado. Versículos 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La palabra rescatar era usada para referirse al rescate pagado por los prisioneros o por los esclavos. Lo que nos hace libres del pecado y de la muerte es la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Su muerte puso fin a todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Su sangre nos muestra el gran precio que pagó para salvarnos de nuestros pecados. Y esto es lo que produce el debido temor de Dios para vivir vidas santas. En los versículos 20 y 21, Pedro señala que la muerte de Jesús no fue un accidente que obligó a Dios a cambiar sus planes. Este Cordero, dice Pedro, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pedro dice que Jesús fue conocido antes de la fundación del mundo, pero que se manifestó en los últimos tiempos por causa de nosotros. Por medio de él somos creyentes en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Así que nosotros, hermanos, por medio de él tenemos esta fe, tenemos esta esperanza en Dios. La venida de Jesús en la carne fue el plan de Dios desde toda la eternidad. Ese plan se cumplió cuando Jesús sufrió, murió y resucitó para liberarnos de nuestros pecados. La maravilla de todo esto es la motivación adecuada para temer a Dios y vivir una vida santa. De esta forma le damos a Dios la honra y la gloria que solamente Él merece. Debemos notar que la palabra de Dios es la que nos capacita para vivir en santidad. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. En este punto es bueno comparar el contexto del Antiguo Testamento de los lavamientos ceremoniales, porque es probable que Pedro se refiera al bautismo y al arrepentimiento. El tiempo perfecto del verbo purificar indica que los cristianos ya han pasado por esta purificación, es decir, ya hemos sido purificados al creer en el Evangelio. El Evangelio es la palabra que permanece para siempre y el bautismo es la señal y el sello de esa purificación. Pedro también dice que los creyentes se caracterizan por su amor mutuo. 22, la segunda parte del versículo 22. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El resultado de la conversión es un amor sincero hacia los hermanos. Como cristianos debemos amar a nuestros hermanos. Cuando las personas nacen de nuevo por medio de la obra del Espíritu Santo, aman a los hijos de Dios. Pero notemos que Pedro afirma que somos renacidos de una simiente incorruptible. Versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Es decir, los cristianos que han nacido de nuevo de verdad no pueden volver a nacer de nuevo
como tampoco Jesús puede regresar y morir en la cruz después de su muerte y su resurrección. Nuestra salvación se basa en la obra terminada de Cristo, no en algo que logremos. Y para enfatizar este punto, Pedro establece el marcado contraste entre las cosas de este mundo, que son temporales y están destinadas a perecer, con las cosas eternas, versículos 24 y 25, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios es la que nos da nueva vida y nos promete una herencia eterna. Así como la palabra de la promesa de Dios es eterna, también lo es la salvación que poseemos en Jesucristo. Moriremos, pero también viviremos para siempre, porque así lo dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, debemos de estar listos para la acción mientras vivimos en este mundo, y debemos de anclar nuestra esperanza en la persona y en la obra de Jesucristo. No debemos de ser ingenuos sobre el peligro de la incredulidad que nos rodea o de la incredulidad que representa para nuestras almas. Tampoco podemos ser indiferentes a los deseos pecaminosos que nos insisten en actuar como los incrédulos. No debemos de ignorar eso, hermanos. Pedro nos llama a estar listos. Debemos de vivir una vida santa porque Dios es santo. Amén.